Vamos a hacer en esta oportunidad un proyecto de anillo muy sencillo, muy simple, que consiste en un cuerpo doble de 2x1, de un alambre de 2x1 y unas cajas que se construyen también con el borde, con el bisel de 2x1 y con fondo, por supuesto, de un trozo de lámina. Para eso vamos a necesitar lo siguiente: un trozo de 20 centímetros aproximadamente de 2x1, de alambre de 2x1, quiere decir que tiene 1 milímetro de espesor por 2 milímetros de altura, y un trocito de lámina de 0,35. Entonces vamos a partir haciendo el anillo dinámico. Lo primero que vamos a construir es el cuerpo del anillo, que consiste básicamente en dos trozos de alambre de 2x1 que vamos a hacer un pequeño quiebre en el centro para separarlos, es decir, para juntar el centro y separarlo en los extremos, de acuerdo a la medida de cada anillo. Si es un número 15 que necesitamos cortar dos trozos de 55. Si es número 18, necesitamos cortar dos trozos de 58 milímetros, y así. Esa es la relación. Si es de número 20, tenemos que cortar dos trozos de 6 centímetros. Entonces voy a hacer un número 20 y voy a proceder a cortar dos trozos de 6 centímetros acá. Lo voy a cortar con tijera nomás. Los corto iguales, por supuesto. Comparo los dos y los corto. Este trozo que nos sobra es para hacer las respectivas cajitas. Ya vamos a llegar a ese punto. Entonces la primera tarea es, por supuesto, dejarlos bien derechos, y después vamos a marcar el centro, o lo podemos hacer, son 6 centímetros, 3 centímetros, podemos doblar así. Lo mismo hacemos con el otro, lo doblamos al centro en los 3 centímetros y debemos soldarlo de esta manera, así. Ahí vamos a poner un trozo de soldadura y vamos a soldar el centro. Vamos a obtener finalmente, una vez soldado, esta forma. Hay que decir que todo el anillo se trabaja en forma plana primeramente, es decir, vamos a hacer el cuerpo de esta manera, ya está soldado en ese punto. Vamos a hacer un rebaje en los extremos de los alambres, vamos a redondear las puntas, ¿no? Y vamos a dedicarnos a hacer las cajitas. Son dos cajitas para, como en este caso, para incorporarle la piedra reconstituida. El tamaño de las cajitas puede mediar entre los 3 centímetros y los 4,5 centímetros. Siempre hay que tratar de hacer diferentes medidas, dos medidas por lo menos diferentes, de manera de no hacer iguales las cajas del mismo tamaño para que no rivalicen. Con el alicate plano, entonces voy a unir los extremos, que es lo que me interesa en principio para poder soldar, así. Dejarlas perfectamente unidas y niveladas. Ahí estoy en condiciones de soldar los dos extremos del alambre o de las argollas para luego hacer las cajitas. Y ahora el método que vamos a usar en esta oportunidad es con la varita, es decir, vamos a cortar un trozo de soldadura muy delgadito, ¿no? Largo, para poderlo tomar con la pinza y aplicarlo directamente en el punto que queremos soldar. Aplicamos fuego y acercamos entonces la varita y soldamos. Calentamos previamente, todavía no acercamos la soldadura y soldamos. Si lograran ustedes hacerse a través de la práctica de este método, podríamos avanzar sustancialmente en la perfección de la soldadura y también en la rapidez. Voy a hacer esas dos formas. Voy a aprovechar que vamos a usar piedra reconstituida, es decir, las formas caprichosas aquí son bien interesantes porque la piedra reconstituida nos permite rellenar todos los espacios, no estamos limitados por una forma determinada. Por lo tanto, voy a trabajar los fondos, es decir, voy a
cortar y soldar con el trocito de lámina de esta manera, cortando, y voy a soldar esas dos cajas. Tenemos entonces la estructura del cuerpo del anillo con dos trozos de alambre de 2x1. Tenemos también las cajitas que la hemos construido también con el borde de 2x1, de manera de darle estructura a la caja para soportar después la curva que va a tener que sufrir cuando doblemos el anillo completo, como en este caso. Fíjense ustedes que las cajas están curvas. Entonces nos queda por último soldar, abrir un poquito los alambres para introducir de esta forma las cajas, y las tenemos que soldar por tanto en ese espacio. Tenemos que soldar las puntas de los alambres a las cajas. Todo esto lo estamos trabajando en forma plana. Luego, una vez soldado los alambres a las cajas, vamos a dar la curvatura y eso nos va a permitir doblar también las cajas. Estoy listo para soldar los alambres, los extremos de los alambres a las cajas. Fíjense ustedes que de todas maneras, como las formas son bien curiosas, adapté los alambres a la forma de las cajitas. En alguna medida seguí la línea y la curvatura de las cajas. Por lo tanto, ahora lo único que me queda, y voy a proceder de la misma forma como lo hice antes, soldar con la varita. Caliento previamente y luego acerco la varita para proceder a soldar, a unir esa parte. Calentamos previamente y después aplicamos la soldadura. Estamos casi listos con el anillo. Falta la parte importante, que es darle la curva de anillo. Recuerden que este es un anillo regulable, no va soldado al medio, se puede abrir y cerrar, que es una gran ventaja. Entonces lo que vamos a hacer es, en el tribulé le vamos a dar forma completamente redonda al anillo, es decir, incluyendo las cajas. Y esto todo lo hacemos a mano, así empujamos, cruzamos las cajitas de esta forma, ustedes pueden ver, y después vamos a utilizar el martillito madera para terminar de redondear las cajas, que ofrecen obviamente un poco más de resistencia. Bueno, nos faltan las terminaciones, y lo otro importante que tenemos que hacer entonces después es el relleno. Rellenar con piedra reconstituida, es decir, con piedra molida. Lo interesante sería que pudieran poner distintas piedras, distintos colores, para que exista una diferenciación entre las dos piedras y un contraste. Pero ahí tenemos el anillo dinámico ya terminado.